profe. Profesor. Qué bueno, señor Risco. ¿Qué se han quedado con el profesor? ¿En qué se han quedado? ¿Qué hicieron? ¿En biología? Seres vivos. Primer tema. Seres vivos, ¿pero qué parte? Dylan, Kevin, Zulka. Bioquímica. Hemos hecho como un ¿Qué parte de la bioquímica, señorita Yanela? Nos quedamos en primero de bioelementos, primarios y secundarios. Ok. ¿Han hecho biomoléculas tampoco, no? No han hecho. No. No. Ya. Nos quedamos Ok. en los niveles de organización. A niveles de organización, primario, secundario, ecológico, ¿no? Ya, ok. Sí, para poder... Ajá. Entonces, a ver, recordemos un poquito. ¿Qué nivel de organización tiene una proteína? Macromolecular. macromolecular. Recuerda que la proteína es un polímero con aminoácidos. Y esos aminoácidos son las unidades principales de las proteínas. Y cuando decimos proteínas, pues hablamos de un montón de sustancias. Por ejemplo, enzimas, hemoglobina, colágeno, insulina. Son ejemplos de proteínas. Y toda proteína es una secuencia de aminoácidos. ¿Tú recuerdas qué enlace tiene entre los aminoácidos? Diéster. Peptídico. O sea, si tú fueras aminoácido y yo soy aminoácido, entre nosotros habrá enlaces peptídicos, que son los más importantes. Hay otro tipo de enlace, pero lo más importante en las proteínas es los enlaces peptídicos. Una glucoproteína es una combinación de proteínas con azúcar. O sea, si yo soy glucosa y tú eres proteína y nos juntamos, es una glucoproteína, por lo tanto es una proteína conjugada. ¿De acuerdo? Supongamos, chicos, que lo que ves es una célula. Recuerda que la célula es la unidad principal de todo ser vivo. Agua, proteínas, lípidos, y acá dice otros componentes químicos. Esos otros podrían ser los carbohidratos, el ADN, el ARN, las vitaminas, las sales minerales, etc. Pero observa bien, ¿qué es lo que más tiene una célula? Agua. No te olvides, o sea, que el principal componente químico a nivel celular es el agua. Y el agua es llamado solvente ¿qué? Universal. El agua es solvente universal. Disuelve casi todo. Pero hay algo que el agua no puede disolver. ¿Cuál es? Ácido graso. Las grasas, los lípidos. ¿Por qué el agua no puede disolver las grasas? Miren. Polar con polar se disuelve. Apolar con apolar se disuelve. Polar con apolar
No se disuelven. Se rechazan. Entonces, el agua no disuelve las grasas, porque las grasas son moléculas ¿qué? Apolares. Y las moléculas apolares se dice moléculas hidrofóbicas. Hidrofóbicas significa que rechazan el agua. Por lo tanto, señores, ¿por qué el agua le dicen solvente universal? Debido a su bipolaridad. Biología. Oh, no veo ni mierda. ¿Cómo que no ves? Pero sí, yo veo clarito. Tu micro, por favor. Tu micro. El micro. Chico, por favor. Entonces, recuerden, el agua es solvente universal debido a su bipolaridad. ¿Qué más el agua? El agua tiene un elevado calor específico. Elevado calor específico. ¿Cuánto de calor necesita el agua para subir su temperatura 1 grado? 1000 calorías. Como el agua tiene un elevado calor específico, lo convierte en termorregulador. O sea, muchachos, el agua ayuda a regular la temperatura corporal. ¿Y por qué puede hacer eso? Porque tiene un elevado calor específico. El agua también tiene un bajo punto de ionización. ¿Qué significa bajo punto de ionización? Que cuando el agua llega a los 4 grados, voy a poner acá 4 grados, 4 grados Celsius, el agua se ioniza. ¿Qué significa que se ioniza? Se carga eléctricamente. Mira, si este es el agua y alcanza la temperatura de 4 grados, se separa así. Así. O sea, los componentes del agua, los dos hidrógenos y el oxígeno se han separado. El oxígeno, un oxígeno y un hidrógeno se juntan y esto se llama protones. ¿Y esto cómo se llama el OH? ¿Electrones? ¿Qué cosa es OH? ¿Alcohol? Alcohol. Alcohol. Hidróxido. Hidróxido. Entonces, los protones y los hidróxidos, los alcoholes se separan. Pero este proceso es así. No es irreversible, sino es reversible. Puede otra vez juntarse. Entonces, cuando llega a la temperatura de 4 grados, ocurre esto. Protones oxidados. Y eso se llama bajo punto de ionización. En el agua, la concentración de H es 7 y la concentración de OH es 7. Si yo sumo 7 más 7, ¿cuánto es? 14. Y eso es la escala del pH. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es su pH del agua? ¿Mayor que 7, menor que 7 o 7? 7. 7. Y cuando uno tiene 7, ¿qué pH es? ¿Ácido, alcalino o neutro? Neutro. Muchachos, por lo tanto, el pH del agua es 7, neutro, debido a que tiene bajo punto de ionización. Ese es un dato que debes tener en cuenta. Dice, el pH del agua es 7, es neutro. ¿A qué se debe? A esto. A 4 grados, los protones y los hidroxilos, OHs, alcoholes, se van a separar. Entonces, supongamos, si el pH es 4, ¿cuánto es el pH? 6.
10, pues señores, claro, porque la suma de ambos tiene que dar 14. Si pH es 9, entonces el pOH es 5. Eso no olviden. ¿Qué más el agua? ¿Qué más? El agua tiene una gran tensión superficial. ¿Y cómo se forma la tensión superficial? Por los enlaces que hay entre las moléculas de agua. ¿Qué enlaces son? Puentes de hidrógeno. Fuentes de hidrógeno. Enlaces, puente de hidrógeno. Esos enlaces le dan al agua una gran tensión superficial. Imagina que tú eres una molécula de agua, yo soy otra molécula de agua. Si tú y yo nos damos la mano, hemos formado un enlace. Y ese enlace se llama puente de hidrógeno, que le da una gran tensión superficial. Es por eso que los barcos pueden ir por encima del agua. Los que hacen surf, los surfistas, pueden ir por encima. Insectos que caminan sobre el agua, por la gran tensión superficial. Y además, el agua es anfótera. Y es una molécula anfótera y angular. Angular, se dice que el agua tiene un ángulo de ¿cuánto, muchachos? ¿Recuerda usted cuánto es el ángulo del agua? 104,5. 104,5 entre los hidrógenos y el oxígeno. 104,5. Y anfótera, ¿por qué anfótera? ¿Por qué? Porque da y recibe protones. El agua puede dar y recibir. Cuando el agua da, se comporta como una sustancia ácida. Pero cuando el agua recibe, se comporta como una solución, como una base. Entonces, como el agua puede dar y puede recibir, o sea, puede ser ácida o puede ser base, por eso que el agua ayuda a regular los pHs también. Y es importante mantener los pHs para que mis enzimas no se malogren. Entonces, jóvenes, en este caso, estamos viendo propiedades y funciones del agua. La molécula más abundante de la materia viva a nivel celular. ¿Te acuerdas cuál es el nombre químico del agua? ¿Es peróxido de hidrógeno o protóxido de hidrógeno? Protóxido. Peróxido. Protóxido. El protóxido de hidrógeno. Porque el peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada. ¿Preguntas? Profe, ¿qué sucedería con los barcos, los surfistas, si es que el agua no tuviera gran tensión superficial? O sea, no hay quien lo sostenga. Hasta el fondo. Al fondo. Apúntalo, chicos, rapidito, apúntalo y me hacen preguntas. Termorregulador. Alumna Zulja, preguntas. No, ninguna, profe. ¿Todo claro? Sí, profe. Alonso. Para no tener anemia. Profe. Alonso. Turín. Profe, en particular, el agua disuelve compuestos polares y también iónicos. Eso leí, pero quisiera que me lo explique. Lo único que no disuelve, lo único que no puede disolver son moléculas apolares. Después todo lo demás. Daniel Pero, o sea, Salcedo. lo principal sería moléculas polares y moléculas iónicas. Sí, sí, sí. Debajo de solvente, Daniel, debajo de solvente, elevado calor específico. Elevado calor específico. No sabes leer, ¿ah?
Saray, ¿preguntas? Profe, ¿qué dicen los triangulitos que está dentro del círculo del H2O? ¿Ah? Proteínas, Sí, lípidos, otros componentes. gracias. You're welcome. Salatuch. A ver, ¿no hay preguntas, Risco? ¿Preguntas? Alonso. Abajo de tensión superficial, que dice embarcación, algo así. Enlaces, puente de hidrógeno. Enlace puente de hidrógeno, ok. Alonso, ¿cómo va a ser embarcación? ¿Qué tiene que ver embarcación? Oigan, no saben leer, ¿ah? Vamos a un curso de lectura. Señorita Antonella, preguntas. Guillermo, buena caligrafía. Gracias, Guillermo. Tú eres el único que aprecia mi letra. Gracias. Gracias. Te voy a mandar un regalo, ¿ya? Te voy a mandar un regalo. Mi letra es así, chicos. Así es de bonita, así que acostúmbrense. Ajá. Una vez que ya Profe. aprendes a leer, no hay problema. ¿Qué dice el costado de calor específico? Oye, otra que no sabe leer. Calor específico. Termorregulador. Kiara, termorregulador. Kiara, ¿no? Kiara Turín. No, Macarena. A Andrea. Otro que no sabe leer. Debajo de solvente. Elevado calor específico. Solvente universal. Señor Luna, preguntas. Nina Chay, tú sabes cuánto Todo bien, te profe. quiero. Nina Chay, cuánto te quiero. ¿Sabes quién compuso eso, no? Tú sabes que soy tu dueño. Nina Chay. Enlace puente de hidrógeno es anfótera angular. Recuerden que el término anfótera porque da y recibe protones. ¿Puedo borrar, chicos? Está saliendo y que nos van a votar del grupo. Creo que nos quieren votar. Sí, en 20 segundos nos Profesor, van a nos quiere votar. Sí, así 40, dice. 39. Oh, profe, Pongan no. cancelar. No se puede Canceladísimo. cancelar. No me quiero ir. Cancelar. Cancelar, profe. Me está votando. Yo No. estoy Profe, en Villa Están canceladísimo, votando. profe. Para eso pago. No, profe, no. No, profe, no. No. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, profe, nos quieren votar de la reunión. Ya, pero cálmense, chicos. Ah, ¿te quieren sacar de la reunión? Sí, Coordinadora. Profe, nos quieren sacar. No. Inicio. Ah, eso no sea. Anonymous, profe. Falta poco ya. 2. 8. Adiós, profe, cuídese. Maula, ¿ya te permite? Ya está, ya, voy a iniciar, ya está. Ya, listo. Acepten invitaciones, chicos, por favor. Normal, tranquila, arma aula, hermano. Yo dije hubo un error en la Matrix por acá. No se preocupe, no. Acepten invitación, por favor, acepten invitación, chicos, me discúlpenme. ¿Qué fue? En masa lo mandan. Es un problema técnico, chicos, tranquilos, no se acaloren, tranquilos, por favor. Ya se va a solucionar, con paciencia, por favor. Haciendo todo lo posible.
Un Tranquilidad. chascarrillo, un chascarrillo. Claro, a ver. Alianza va a subir a primera, un chascarrillo, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Lo sacaron, me entraron. Esto es una locura, es esto. Bien, puedo borrar, ¿no? Sí, profesor, ya borré. Borre. Sí, profesor. Ra. A ver, jóvenes, vamos a ver un buffer. La palabra buffer significa campo Regular. o no amortiguadores. ¿Pero qué hace un buffer? Mantiene constante el pH en una solución. Supongamos que la solución tenga un pH 3. Si esa solución tiene un pH 3, significa que ahí debe mantenerse para que las enzimas no se malogren, para que las enzimas puedan funcionar. Pero si ese pH 3 baja o sube, entonces las enzimas ya no funcionan. De ahí la importancia de los buffers, mantener constante los pH. Y el más poderoso de los buffers es esto. ¿Saben cómo se llama esto, chicos? Bicarbonato. Correcto, señor Justino. El ion bicarbonato, el más poderoso buffer. No es el único, pero es el mejor. Y está en mi sangre. Escala del pH. Recuerda que el término pH significa cantidad de protones. Eso es pH. pH es igual a cantidad de protones. Estos son protones. Mira el escalito, mira el escalito. 0, 7, 14. Si está por debajo de 7, la solución es ácida. Si está por encima de 7, la solución es una base. A la base también se le dice álcalo. Pongamos un ejemplo. Si tengo un pH de 6, ¿es ácido o es base? Ácido. Ácida. Ácido. 6, ácido. ¿Y si tengo pH 3? Igual. Ácido. Pregunta para ti. ¿Quién es Ácido. más ácido? ¿6 o 3? 3. ¿Quién es más ácido? ¿3 o 2? 2. Por lo tanto, jóvenes, por lo tanto, mientras más se acerque al cero la solución, Más ácida. más ácida es. Entonces, supongamos que la pregunta te diga así. A ver, pH igual 5,2 y pH igual 3,8. ¿Te das cuenta que ambas son ácidas? Sí. La pregunta es, ¿cuál tiene más protones?
5,2, 3,8. 3,8. 3,8. No. No. Entonces, no te olvides, a más protones, más ácido es la solución. Y a menos protones, menos ácido es la solución. O sea, eso no te vayas a olvidar. Ahora bien, supongamos entonces que yo te doy a ti protones. Yo te doy protones. Piensa bien, ¿ah? ¿Tu pH empieza a subir o empieza a bajar? A bajar. A bajar, pues. A Y en bajar. mi caso, A subir. claro, porque como estoy dándote mis protones, entonces estoy reduciendo, empieza mi pH a subir. Pero la idea no es que suba mucho ni que baje mucho. La idea es que se mantenga, ¿qué? En equilibrio. Y eso se encarga. Y el más poderoso es este. Carbonato. Entonces, si el examen me dice, ¿cuál es el más poderoso buffer en la sangre? Tu respuesta tiene que ser iónico. Jóvenes, el pH en la sangre es 7,4. pH sanguíneo es 7,4. Tú dirías, ¿qué pH tiene? Base. Es una sustancia ligeramente base, ligeramente, porque es 7,4. Hay que mantener ese pH así. Porque si lo bajas, sería una acidosis sanguínea. Y si lo subes, sería alcalosis sanguínea. En ambos casos, puedo yo tener un paro cardiorrespiratorio. ¿Y el limón? El ¿Qué? limón es rico, ¿no? Ácido. Las sustancias que son ácidas como el limón, hacen que el pH de tu sangre se alcalinice. Y las sustancias que son base hacen que tu pH se acidifique. Por eso hay que tener un equilibrio. El limón tiene muchas propiedades curativas. Muchas propiedades curativas. Lo que pasa es que no lo usamos mucho, ¿no? Solo lo usamos para el ceviche y para la sopa, nada más. Muy bien. ¿Es malo comer qué? Limón con sal a su macho. Bueno, tamicio este, no tiene con qué comer. ¿Qué dice al costado de buffer? Dice tampón o amortiguador. Una limonada. Señor Rodrigo de la Torre. Profesor, No respondes al teléfono. Dime, Saray. y tomar, por ejemplo, agua con limón todas las mañanas, ¿en algún momento te hace daño? No, toma agua con limón, agua tibia con limón todas las mañanas y vas a evitar estreñimiento y vas a evitar varices. Es muy bueno eso y te va a limpiar todo el intestino. Es una buena forma de limpieza. Agua tibia con limón por las mañanas. ¿Pero lo puedo tomar así todo el tiempo o Todos un los cierto días. tiempo y después lo dejo? Todos los días hasta que te aburras. Profesor. Dejas un tiempo y otra vez. Profesor. Dime, Messi. ¿La sangre qué? La sangre es ácida. La sangre es ácida, ¿no? ¿O no? No, 7,4. Básico. Ah, ya, ya. Base, ¿no? Ligeramente alcalina, ligeramente. Ah, ya, listo. Si está por encima de 7 ya pues, se está tornando una sustancia base. Profe, disculpe, profe, y al igual que el limón, la naranja también es Claro, los cítricos también, claro. A todos los cítricos. Sustancia cero. El señor
de 0. ¿Cómo puede ser 0? Si 0 ya no tiene valor, pues 0 significa que no vale. ¿No? Profesor, ¿es verdad que comer ácidos en la noche hace daño? Sí, los ácidos preferibles en la mañana, ¿ya? En la noche cae mal. ¿Por Cae qué, mal y profe? te da ¿La una dieta de limón acidez. es malo o bueno? En la mañana el limón es bueno con agua tibia. No, pero hay como que una dieta que tomas, creo, 1 litro de agua con 5 limones, algo así. A su Es madre, la ¿para qué? dieta de limón, no sé, para adelgazar, dice. Cita con el doctor Mostacero. Ayuda. Eso es para toda la familia. Sí, 5 litros, imagínate, voy a tomar 5 litros que voy a estar como elefante. Así dice. Para toda la familia debe ser, ¿no? Profe, ¿cuál es la sustancia más ácida y cuál es la más básica? Nosotros, la más alcalina en nosotros es el jugo pancreático. Tiene entre 8 y 9. Y la más baja es el jugo gástrico. El jugo gástrico tiene 1 a 2. Esa es la más ácida. La bilis. ¿Qué es el costado de base? Álcali. Puedes decir base o álcali. También otro dicen sustancias alcalinas o sustancias bases. Es lo mismo. Bien, chicos. Las sales minerales, electrolitos, tienen 2 funciones principales que usted ya lo sabe. Uno es ser buffer y el otro mantienen la presión osmótica. Eso es importante que lo sepas. La presión osmótica. ¿Qué significa? Atiende. Atiende, Suyón. Atiende. La presión es la fuerza que ejercen las sales minerales dentro del agua, dentro del agua. Imagínate agua con sal. La sal ejerce una presión. Si yo esa agua con sal lo pongo en una bolsa plástica y lo amarro, voy a ver que el agua va a querer empuja el plástico y va a querer salirse. Y en algunos casos empieza a salir, porque el plástico no es de buena calidad. Entonces, ¿por qué salió el agua? Porque ahí en ese recipiente hay una presión osmótica. ¿Quién lo está generando? Entonces, a nivel celular es igual. Recuerda que las células están rodeadas de una membrana. Y dentro de las células hay agua y hay sales. Y ahí hay una presión. Eso se llama presión osmótica. Y el agua sale por las membranas. Pero también el agua entra por las membranas. Entonces, para que se mantenga el porcentaje de agua necesito sales. Hay cationes y hay aniones. Cationes carga positiva, aniones carga negativa. ¿Quiénes tienen carga positiva? Los más importantes. Sodio, potasio, calcio y magnesio.
Sodio y potasio tienen que ver con la transferencia de los impulsos nerviosos. Si estamos hablando de impulsos nerviosos, ¿de qué célula estamos hablando? Neuronas. Neuronas. Este sodio está en el extracelular y este potasio está en el intracelular. O sea, que el más abundante catión del extracelular es el sodio y el intracelular es el potasio. ¿Y por qué le digo cationes? Porque tienen cargas positivas. Calcio y magnesio. Ellos permiten la contracción muscular. O sea, la contracción del músculo depende de la cantidad de calcio y magnesio que haya en tu organismo. Y el músculo más importante en este caso es el corazón. El calcio necesita del magnesio y el magnesio necesita del calcio. Los dos se controlan. Los dos son amigos que se están controlando. Igual ocurre con el sodio y el potasio. Sodio y potasio también trabajan juntos. El sodio controla al potasio y el potasio controla al sodio. Aniones, yodo y cloro. Estos ayudan al equilibrio hídrico. Es decir, ayudan a mantener el volumen de agua en los tejidos. Y estos dos, ya tú sabes que son buffer. Ya sabes que los buffers regulan el pH para que no suban ni bajen mucho. Entonces, yo te he dado los más importantes a nivel tisular. Sodio, potasio, calcio, magnesio, yodo y cloro, bicarbonato. Esto se llama fosfato, por si acaso. Bicarbonato y fosfato, que también es buffer. Ahora, señores, no te olvides que el calcio controla el magnesio y el magnesio controla el calcio. Profesor, ahí en yodo y cloro ¿es equilibrio qué? Equilibrio hídrico. O sea, equilibrio de agua. Ah, ya. Profe. ¿Puede repetir otra vez lo del magnesio? Equilibrio hídrico. Yodo y cloro. Estos son buffer, estos regulan los impulsos nerviosos y esto permite la contracción muscular. Una consulta, doctores. A ver, una consulta. ¿Tenemos nosotros poco o abundante calcio en el cuerpo? Bastante. Abundante. Abundante. Y básicamente, ¿dónde lo tenemos guardado? ¿En los huesos? En los huesos. En los huesos. Entonces, normalmente el calcio, la mayor cantidad tiene que estar en los huesos, pero otra cantidad tiene que estar en la sangre. Ahora bien, para que las cantidades de calcio en la sangre y los huesos estén normales, necesito magnesio. Suponte que tú eres calcio y yo soy magnesio. Cuando yo estoy, tú estás bien. Pero pregunto ahora, ¿y si yo no estoy, qué pasa con usted? No estamos bien. Se pone mal. Me pongo triste. Ya, digamos que te pones triste. O sea, haces lo que quieres, te mandas, te desmandas tú. Sí, profe, todo sale mal, profe. Mira, jóvenes, el calcio, todas las moléculas de calcio salen del hueso a querer conocer a tus órganos. Y salen y se pasean al cerebro, al pulmón, al corazón, al riñón, al páncreas, sigue, y van a conocer a todos. Pero al salir tanto calcio del hueso, ¿qué pasa con el hueso? Se descalcifica.
Y eso tiene nombre. ¿Cómo se llama? Osteoporosis. Osteoporosis. Por lo tanto, chicos, si a usted le dicen que tiene osteoporosis, eso significa que tus huesos están llenos de huecos. ¿Y por qué? Porque has perdido ¿qué? Magnesio. Calcio. Porque tus huesos han perdido calcio. ¿Pero por falta de qué? Magnesio. Magnesio. Ahora, supongamos que yo, magnesio, aparezco otra vez. Como yo aparezco, ¿qué ocurre con el calcio que está en la sangre? ¿Qué va a ocurrir ahora? Se devuelve para el hueso. Se van los huesos. Se van los huesos y los huequitos se empiezan a tapar. La pregunta es, ¿cómo curo entonces una persona que tenga osteoporosis? ¿Dándole más calcio o dándole magnesio? Magnesio. Magnesio. Así se cura la osteoporosis. Profesor, o sea que el calcio está en el cuerpo nada más. ¿Cómo? El calcio está en el cuerpo ya. No se Sí, necesita. ya tenemos bastante calcio en los huesos. Y si tu Profe, cuerpo ¿qué dice? necesita, sale en el hueso. El problema es que a veces no tenemos magnesio, porque el magnesio se pierde por la orina. El 70% del magnesio corporal se pierde por la orina. Entonces hay que tomar. Adicionalmente, las plantas, las verduras tienen magnesio, las semillas tienen magnesio. Pero aparte tú puedes tomar, pues, pastillas con magnesio, no con calcio, porque si tomas pastillas con calcio, como hay mucho calcio en la sangre, forma cálculos renales. Entonces eso no te olvides. Una persona que tiene osteoporosis también va a tener cálculos renales. No debo darle calcio. Lo que debo darle es magnesio para que el exceso de calcio que está en la sangre se vaya a los huesos. Y el paciente de esa manera se recupera. ¿El exceso de magnesio causa algo? No te preocupes porque si hay mucho magnesio, por la orina lo pierdes. Profe, ¿qué dice el costo de sales minerales? ¿Mantiene la presión? Sí, ahí, ¿qué dice? Pueden ayudarle a leer, su compañera no sabe. Tienen la presión osmótica. Ok, gracias. Mantienen la presión osmótica, apúntenlo. Por si acaso, también se le dice así mismo. Electrolitos, iones, sales minerales, es lo mismo. Acá se aprende de todo, biología y medicina. Profesor, ¿qué dice ahí? Equilibrio que en iones. Ahí. Dijo. Equilibrio hídrico. Hídrico. Agua, hídrico. Gracias. Profe, ¿podría repetir lo de la presión osmótica que no entendí bien? Por favor. Mantiene la presión osmótica. No, o sea, ¿a qué se refería con presión osmótica? Es con qué presión el agua pasa de un lugar a otro. El paso de agua de una zona a otra. Eso es presión osmótica. Y para que el agua pase de una zona a otra necesita una presión. Y eso se llama presión osmótica. O sea, que alguien lo empuje. ¿Tú alguna vez has ido a la sierra y te ha dado el soroche? Sí. Bueno, a mí también. No todos les da, pero a algunos sí. Entonces,
¿Cómo hace el cuerpo para que la persona que vive en grandes alturas se adapte? Adaptación, por eso. Exacto. ¿Qué creen que pasa dentro del cuerpo? ¿Se crean más glóbulos rojos? ¿Y cómo produce más glóbulos rojos? Se equilibra. ¿Pero cómo? Cambiando. ¿La respiración? Mira lo que ocurre, mira lo que ocurre. A través de la homeostasis. Hay una hormona que lo produce tu riñón y que se llama así. La eritropoyetina, una hormona renal. Esta hormona se va directamente en la MOR. ¿Alguien sabe lo que es MOR? Médula ósea roja. Médula ósea roja de tus huesos. Y esta médula ósea empieza a producir más glóbulos rojos. Ahora bien, eso es lo que ocurre normal. Mi riñón libera eritropoyetina, la eritropoyetina se va a la médula ósea, la estimula y empieza a producir más glóbulos rojos. Pero cuando yo me voy a Puno o al Cusco, me da el soroche, y es porque a mí, ¿qué me está faltando? El aire. Oxígeno. Oxígeno. Y cuando baja el oxígeno, a ese cuadro se le dice hipoxia. Entonces, un paciente que tenga hipoxia ha bajado el oxígeno. Recuerda que, un paréntesis, el COVID provoca hipoxia porque hay poca saturación de oxígeno, por eso el oxímetro para medir a las personas con COVID, debajo de 95 ya es grave. Cuando la persona hace hipoxia, esto estimula la producción de eritropoyetina. Mira, qué curioso, ¿no? Me fui a la sierra, me fui al Cusco y empiezo a tener el soroche porque me falta oxígeno. Entonces estoy con esto. La hipoxia hace que mi riñón libere más eritropoyetina. Entonces, esa eritropoyetina se va a la médula ósea roja y empieza a producir más glóbulos rojos. Entonces, al tener más glóbulos rojos, se absorbe mayor cantidad de oxígeno. Entonces, el cuerpo empieza a distribuir más oxígeno. Y de esa manera, la persona, poco a poco, se va regulando su... Entonces, no te olvides esta hormonita, porque el examen una vez preguntó, en caso de que una persona vaya a la sierra, altura sobre 3.000 metros, le va a dar, dice, el mal de altura. En esas condiciones, ¿qué aumenta en la sangre? La pregunta fue, ¿qué aumenta en la sangre? ¿Qué aumenta? ¿Para qué? Para que estimule la médula ósea roja y de esa manera produzca más glóbulos rojos. Y al tener más glóbulos rojos, transporta más oxígeno. No te olvides ese nombre de esa hormona. Ahora, otro caso. Puede que tú tengas más CO2. Cuando hay más CO2 en la sangre, a eso se le dice así. Hipercapnia. Aumento de CO2 en la sangre. Hace rato fue hipoxia, disminución de oxígeno en la sangre. Ahora dice hipercapnia. Muchachos, cuando hay mucha saturación de CO2, esto se une con el agua. En el agua que está en la sangre y forma esto. ¿Tú sabes qué es H2CO3? ¿Qué es H2CO3? ¿No saben qué es? ¿Un ácido? Ácido carbónico. Ácido carbónico. Jóvenes,
Pero cuando yo tengo ácido carbono en mi sangre, el pH va a bajar. Y si el pH baja, ya tengo problemas. Entonces, mira lo que hace el cuerpo. Sobre este ácido viene una enzima. Bueno, cuando a ustedes le dibujen un Pac-Man en biología, un Pac-Man representa una enzima. La rubisco. Esta enzima se llama así. La anhidrasa carbónica. Y hace que este señor se convierta en este. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? El carbonato. ¿Y el carbonato para qué sirve? Un buffer. Es un buffer. Tampoco para regular el pH. Para regular el pH de la sangre. Entonces, cuando se forma el ion bicarbonato, el pH de la sangre se regula y ya no tengo acidosis sanguínea. ¿Te das cuenta que el organismo se autorregula para mantener el equilibrio? ¿Recuerdas tú cómo se dice el equilibrio en general? Homeostasis. 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 Por lo tanto, muchachos, cuando el paciente haga hipercapnia, se forma ácido carbónico, pero gracias a una enzima llamada anhidrasa carbónica, este ácido se convierte en ion bicarbonato, y el ion bicarbonato es un buffer, y de esa manera el pH se regula. Ahora, ¿dónde está esta enzima? ¿Dónde está? Está dentro de los glóbulos rojos. La anhidrasa carbónica está dentro de los glóbulos rojos. Ten cuidado con esa enzima, y el glóbulo rojo presenta esa enzima muy importante para convertir el ácido carbónico en ion bicarbonato. Y de esa manera yo tener buffer para regular mi pH. Qué interesante, ¿no? Que el cuerpo solito se autorregule. Y a eso se le llama autopoiesis. Pregunten. ¿Puedo borrar? Es hipercané. ¿Hipercané? ¿O qué es lo que está abajo del CO2? Hipercapnia. Hipercanea. No es hipercanea, hipercapnia. Profesor, ¿cómo se llamaba ese proceso? ¿Cómo se llama qué? Ese proceso. Autopoiesis. Gracias. Bien, jóvenes, hasta aquí. ¿El agua es una molécula lineal o angular? Angular. Angular. Entre dos moléculas de agua, ¿qué enlace hay? Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno le da una gran ¿qué? Estabilidad. Tensión superficial. Tensión superficial. Tensión superficial. ¿Cuál es el componente inorgánico más abundante en la materia viva? El agua. El agua. El agua. El agua disuelve todo menos Las grasas. Grasas. Polares. moléculas apolares. Apolares significa hidrofóbicas. O sea, rechazan el agua. ¿De acuerdo? ¿A cuánto hierve el agua, jóvenes?
A 4 100 grados. 100 grados. 100 grados. ¿Y a cuánto se congelan? A 4 0 grados. 0 grados. 0. Mete un río congelado. Un río congelado, ¿ya? Está hielo. Pero si va unos metros más abajo, 2, 3 metros, el agua no está congelada, está líquida. La pregunta es entonces, ¿dónde hay temperatura más baja? ¿En la superficie del río o en el fondo del río? ¿Cuál es la temperatura más baja? Superficie. Quiere decir que abajo la temperatura es más alta, ¿verdad? Sí. Por eso que los peces están ahí para protegerse del frío. Y eso se llama termorregulación. ¿Verdadero o falso? El agua siempre hierve a 100 grados Celsius. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Siempre hierve así. Falso. Falso. Sí. Verdadero. Falso, falso. Falso. ¿De qué depende? ¿De la altura? De la altura. Muy bien. Chicos, depende de la altitud. Por ejemplo, si vamos a hervir agua en el Cusco, no hierve a 100 grados, hierve a 70 grados. Porque hay mucha altitud, más de 3.000 metros. Entonces, la temperatura hierve a 100 grados a nivel del mar. Por encima de los 3.000 metros ya tienes más bajas. Hasta acá, por favor, preguntas. Preguntas, chicos. No hay preguntas. Todos saben. Profesor, Por fin, una. ¿el agua necesariamente se va a congelar a los 0 grados o también depende de su altura? No, el punto de congelación es 0 grados. Ya, gracias. El punto de congelación es 0 grados. O sea, cuando tú vayas a la sierra y ves que el agua de ese riachuelo está congelado, estamos a menos 0 grados. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha estado así en zonas muy frías? Por ejemplo, 0 grados o menos de 10 grados. Yo tampoco, no he estado en zonas muy frías, ¿no? ¿Nadie ha estado en Puno? Bueno, yo fui también a Puno y el frío, claro, no estaba a 0 grados, pero creo que estaba a 8 grados. 3 casacas, 3 chompas por la pura, porque todo el frío, como uno no está acostumbrado, es horrible. Profe, pero por la irritación también hay una adaptación de la temperatura, ¿no? Se adapta a esos climas también. O sea, El cuerpo se adapta, claro. Los termorreceptores de la piel se adaptan y y el organismo empieza ya lo que se llama autopoiesis, la autorregulación. Entonces la gente de Puno ya está acostumbrada. O sea, ellos vienen acá, pues, y el frío de Lima para ellos es verano. Imagínense los que viven en Rusia. 20 grados bajo cero. Entonces vienen a un invierno acá en Lima, que para ellos es verano. Porque el invierno acá es de ¿cuánto? 13 grados, 14 grados. Pero ellos están menos 20 grados bajo cero. Entonces están acostumbrados. Imagínate un verano, se mueren. Salen calatos. No, calato peor porque te quema toda la piel, pues. Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, vamos a seguir. ¿No hay preguntas? ¿Puedo seguir? Sí, profesor. Muy bien, Andrea Turín. Matilde. ¿Cómo estás, Matilde? Quemada, profe. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que fui a ensayar caporales eso de las 10 y por más que me puse bloqueador igual me quemé feo. Eso de la mañana, perdón, 10 de la mañana, 11 de la mañana, en un parque que tengo una agrupación y entonces me quemé. ¿Te has quemado? Por mano? el sol. No, me he quemado por el sol, calle. está todo roja. Bueno, con la falta de salida, pues, ¿no? Ahora el sol. Sí.
Hay que tener cuidado, manga larga, ropa blanca, ropa clara, manga larga, para evitar quemadura de la piel. Bueno, échate tomate, pues leche magnesia. ¿Está bien si ¿Sí? me echo sábila también? Ajá. Cuídate, cuídate. Gracias. Vamos a tratar de explicar cómo aparecieron los seres vivos. Esta es una teoría llamada teoría biosintética, propuesta por Alexander Oparin. Él llamó el caldo primitivo. ¿Han escuchado del caldo primitivo? Bueno, ese caldito, según Oparin, ese caldito tiene 5 elementos principales: metano, amoníaco, hidrógeno, dióxido de carbono y agua en forma de vapor. Son los 5 principales componentes químicos de ese caldo. Y esta es la teoría del señor Alexander Oparin. Se llama teoría quimiosintética. Alexander Oparin. Repito los componentes: metano, amoníaco, agua en forma de vapor, dióxido de carbono e hidrógeno. Según este señor, estos elementos se combinaron y producto de esa combinación formaron elementos organógenos. ¿Quiénes son organógenos? Eso tú lo conoces, el chon. Una vez que se formaron los organógenos, hubo mucho calor, altas temperaturas, hubo agua, esto se combinó y formaron monómeros. ¿Quiénes son monómeros? Aminoácidos. Aminoácidos y los nucleótidos. Atención a esto, chicos. Los monómeros son moléculas y las primeras que se formaron, según la teoría de Oparin, aminoácidos y luego nucleótidos. Estos monómeros, de alguna manera, dice el doctor Oparin, se combinaron para formar macromoléculas. Y tú sabes que las macromoléculas también le llamamos polímeros. ¿Quiénes son polímeros? Las proteínas, el ADN y la ARN. Las proteínas se forman con aminoácidos, ADN y ARN se forman con nucleótidos. Entonces, muchachos, y aquí está la clave en la teoría de Oparin. La combinación de estas 3 moléculas
hicieron posible la aparición de los protobiontes, que llaman también los coacervados. Y a partir de ahí se forman los procariotas. ¿Quiénes son procariotas? ¿Qué tipo de organismos son procariotas? Algas. Bacterias. Bacterias. Las, Bacterias. ¿cómo que las algas? No son las algas. Bacterias. Bacterias. Las bacterias, señores. Y los procariotas Usuarios. también eran anaeróbicos y heterótrofos. O sea, según la teoría, los primeros seres vivos, estos son los primeros, ¿no? Estos son los primeros. Primeros seres vivos. Procariotas, anaeróbicos, heterótrofos. Procariotas son las bacterias. Anaeróbicos porque no necesitan ¿qué? Oxígeno. Oxígeno. Y heterótrofos, ellos no son productores, son desintegradores. ¿Te das cuenta que según la teoría, para que apareciera la vida, no se necesitó oxígeno? O sea, el oxígeno no fue factor necesario, porque recuerdan que hay organismos anaeróbicos. Entonces el examen fue así. Para que la vida surgiera en el planeta, ¿de qué se necesitó? Se necesitó de componentes químicos orgánicos. ¿Cuáles fueron? Proteínas, ADN. La combinación de ellos hizo posible. Ahora, después de esto, chicos, después de esto, aparecen otros organismos. ¿Quiénes son? ¿Eucariotas? Los eucariotas. Y estos además eran, ¿a qué? Aeróbicos. Aeróbicos. ¿Y por qué aeróbicos? Necesitan oxígeno. Ya necesitan oxígeno. ¿Y quién proporciona oxígeno? ¿Las plantas o no? ¿A través de qué proceso? ¿Fotosíntesis? Por lo tanto, chicos, para que aparezcan los organismos eucariotas, tuvieron que haber primeros organismos fotosintéticos. Y los primeros fotosintéticos se llaman cianobacterias. Una vez que aparecen ellos, empieza a haber oxígeno, la atmósfera cambia y aparecen los organismos aeróbicos. Y de ahí ya la explosión de toda la vida, según lo que dice Alexander Oparin. Esto le llaman la sopa prebiótica. Sopa o caldo prebiótico, como quieras. Sopa prebiótica, caldo primitivo. Pero mira la secuencia. A ver si puedes tú con la secuencia. Organógenos, monómeros, polímeros, protobiontes, procariotas. Deja de copiar, Anto. Aprende los nombres, después copias. Aprende la secuencia. Los componentes. A ver, deja de copiar y aprende. A ver, primero aprende. Vamos a ver si podemos, ¿no? Vamos a ver si podemos. Mira la secuencia. El caldito, organógenos, monómeros, polímeros, protobiontes, procariotas, anaeróbicos, heterótrofos. De ahí vienen los eucariotas aeróbicos. Pero, si me dicen monómeros, ¿cuáles fueron los primeros? ¿Aminoácidos? Aminoácidos, Nucleótidos. proteína, ADN, ARN, proteínas. Componentes del caldo, dos componentes del caldo. Leche, agua, amoníaco, dióxido de carbono, agua, hidrógeno. Chon. Estos son bacterias, no te olvides. O sea, según la teoría, los primeros seres vivos fueron bacterias. ¿Hace cuántos años?
hace 3.500 millones de años. Y eso fue pregunta en examen de admisión. Hace 3.500 millones de años aparecieron en el planeta las primeras formas vivientes. Pongo acá, así, 3,5 eones. Un eón es igual a 1000 años. Un eón es igual a 1000 años. O sea, hace 3.500 millones de años aparecieron los procariotas heterótrofos anaeróbicos. Y esta es la secuencia que tú has dicho muy bien. ¿Los protobientes cómo se llaman? Coacervados. Very good. Coacervados. Ahora sí. A ver, cópienlo, a ver, cópienlo. Quiero ver. Conforme avancen, vayan soplando a sus compañeros, a los que no se olviden. Y me hacen preguntas, acá estoy. Here. Juan, disculpa que no te conteste, pero estoy ahorita en clases. Termino a la 1:30 todavía, ya luego te llamo, ¿ya? Gracias. Coacervados. No, Macarena, no son coacervantes. Coacervados. Los coacervados son protobiontes. Asociación de polímeros. A ver, ¿quién hace la secuencia correcta? A ver, ¿quién lo hace? A ver, chicos, ¿quién lo pone ahí por chat? La secuencia, a ver. ¿Quién se atreve? Profe, permiso. ¿Qué pasa si una mujer del RH negativo con uno de RH negativo? ¿Qué pasa? Alonso. Está mal planteada esa pregunta, Alonso. Pero antes de eso, ¿alguien puede sacar la secuencia? A ver, páselo ahí. De organógenos, ¿qué más? A ver, con los ejemplos, a ver. A ver, Matilde, ahí tiene uno. Camila, Chon. Luego, ¿qué sigue? Monómeros, aminoácidos y nucleótidos. Muy bien, Adriana, muy bien, Turín Macarena. Correcto, Alonso, muy bien. Eso tienes que saberlo. No te olvides que el que planteó la teoría fue Alexander Oparin. La sopa prebiótica o teoría quimiosintética. Gracias. Gracias, Matilde. Muy bien. Coacervados. Dadors. Creo que Dadors, un grupo. Dadors.
Kurt Cobain, creo que era de los The Doors. Lice, procariotas anaeróbicas, meterótrofos, no es meterótrofos. Es heterótrofos. Heterótrofos. Eso, heterótrofos. Así sí. ¿Puedo borrar? Profe, disculpe, en el caldo primitivo eran 5 sustancias que eran el agua, el metano, hidrógeno, dióxido de carbono y ¿qué más? Estaba uno más. Amoníaco. Ay, gracias. Bien, para terminar, muchachos, hay 2 teorías más sobre el origen de la vida. Por supuesto que en otra clase lo vamos a ampliar un poco más. ¿Cuáles son esas teorías? La primera, generación espontánea propuesta por Aristóteles, y la segunda, biogénesis propuesta por Francesco Redi. Lo estoy resumiendo. A ver si me ayudas. Profesor. Acá dice, la nada forma vida. Y acá dice, la vida forma vida. Para ti, ¿cuál crees que es más certera? Biogénesis. La segunda. La biogénesis. La segunda. Vida forma vida. Claro que, en otras palabras, lo que tiene vida formará otra forma de vida. Pero Aristóteles decía que la vida aparece de la nada, aparece de manera espontánea. Por eso su teoría se llama generación espontánea. Presentada en el año 320 a.C. Y después de 2000 años, siglo XVII, se planteó otra teoría. Y un ejemplo simple. Tú eres un ser vivo. Matilde es un ser vivo. Fran es un ser vivo. ¿De dónde provienes tú? De otro ser vivo, tus padres. ¿Y tus padres de dónde provienen? De tus abuelos. Y si seguimos la lista, se llega a esta conclusión. Pero Aristóteles planteó esto, miren chicos. Esa teoría fue cambiada por este señor, por la teoría biogénesis. Esta teoría fue demostrada. Va el cajón, recibe otra plancha, en vertical. Por Luis Pasteur. El científico Luis Pasteur demostró que esto era correcto.
Y de esa manera, estamos hablando del atención, siglo XVII, ¿no? Se comprueba que esto no es posible. Entonces, cuando te hablen de teorías sobre generación espontánea planteada por Aristóteles, que la nada forma vida, y la otra, biogénesis, planteada por Rayleigh, demostrada por Louis Pasteur, que solo lo que tiene vida puede originar vida. De este modo se resumen las dos teorías sobre el origen de la vida. Claro, Oparin dijo bioquímica, ¿no? Todos los componentes, organógenos, monómeros, polímeros, ya lo conoces. Profe, ¿y de dónde sale la primera vida, se podría decir? Entonces aquí tendríamos que preguntar, ¿cuál es la primera forma de vida? ¿Sí? Claro, según Pasteur. ¿Cómo aparece? Entonces los científicos dicen se forma por la convergencia de proteínas, ADN y ARN. Pero esa es otra teoría que después tenemos que ver. Muy bien, chicos. Profesor, hay una teoría que dicen que es la teoría cosmogónica, creo, y no sé. ¿Sí? Svante Arrhenius, planteada por el estadounidense Svante Arrhenius, cosmogónica, la panspermia. Según este científico, 1908, él decía que un meteorito cayó al planeta y ese meteorito trajo consigo microorganismos. Y que a partir de esos microorganismos, la vida surge en la Tierra. Y a eso le llaman teoría cosmogónica, teoría de la panspermia. Svante Arrhenius. Profe, ¿cómo había demostrado que de la nada surgía la vida? O sea, ¿qué experimento había hecho? Profe. Es fácil, Macarena. Imagínate que en tu casa hay Experimento de basura. la mosca. Claro, basura acumulada en tu casa. Si lo dejas ahí 3, 4 días, ¿qué ocurre con la basura? ¿Qué aparecen? Larvas. Aparecen gusanos, ¿verdad? Larvas de moscas. Sí, pero ¿te imaginas en esa época tú ves gusanos que salen de ahí de la basura? Entonces Aristóteles le dijo, ¡ah! La vida surge de la nada. Y luego vio un charco casi seco donde habían renacuajos y él pensó que esos renacuajos salían del barro. Pero ya lógicamente la mamá sapo había dejado sus huevos. Entonces, en vista a esa observación que él hizo, pensó que la vida se forma de la nada. Una pregunta más. Tú, por ejemplo, vas a un bosque, hay un árbol caído, seco, y te acercas, levantas la corteza y ves gusanos, larvas. ¿Qué dirías? ¿Proviene de la nada? No. ¿De dónde vienen esos gusanos? De los huevos. Claro. Un insecto puso ahí su huevo, pues. Un ser vivo. Se desarrolló, pero si tú fueras Aristóteles, ya ves, la nada, el árbol seco formó gusanos. No. Es porque la observación es equivocada. Por eso se desarrolla el método científico. ¿Ustedes saben cuántos pasos tiene el método científico? 4. Tiene 5. ¿Cuál es el primero? Experimentación. Observación. Observación, hipótesis, Experimentación, análisis y conclusión. Sí, de resultado y conclusión. Entonces la próxima haremos el método científico. Muy bien, chicos, ya no hay tiempo para más. Pero faltan 5 minutos, profe. Falta todavía 5, no, estoy viendo acá mi celular que marca temperatura, fecha, que es lo máximo en celular. Temperatura en Lima, temperatura. Un repaso, profe. Ya, pero terminen, pues. Unas preguntitas, profe. Biogénesis. ¿Ustedes saben lo que es una bebida pasteurizada? elevada a más de 100 grados. Ya, ¿y ¿por qué la leche también dice? para qué se pasteuriza un producto? ¿Para qué? ¿Para matar bacterias? Para matar microorganismos. ¿Y sabes por qué se llama pasteurización? En honor a este señor. Porque lo hizo Pasteur.
en honor a Louis Pasteur. Porque él hizo el primero en el procesamiento de pasteurización, es decir, matar microorganismos en una solución. Y por eso que hoy hay bebidas pasteurizadas en honor a Louis Pasteur. Profe, pero para hacer esto tienes que alterar la bebida, ¿no? O contaminarla. Claro, le suben la temperatura nada más. O sea, tiene que hervir. Algunos microorganismos mueren a 50, otros a 60, otros a 70, otros a 130. Solo por variación de la temperatura, no es la agregación de otra sustancia. No, simplemente cambiar la temperatura, aumentarla. Una vez que lo matas, lo bajas y lo vendes. Profesor, a mí me explicaron que Aristóteles en teoría tuvo 3 opositores principales, cada uno llegó con su experimento, pero todos fallaron y en el tercero recién le dijeron que no. Claro, primero tuvo hinchas, o sea que lo siguieron, Bot-Helmont, Needham, pero los opositores, Redi, Lázaro, Spallanzani y finalmente Pasteur. O sea, hubo gente que lo apoyó y hubo que no lo apoyó, pero se demostró que Aristóteles se había equivocado. Pero en fin, pues son ya, como se dice, anécdotas para llegar a la verdad, ¿no? Bien, si ya terminaron, entonces ¿puedo hacer preguntas? Sí, profe. Sí, profe. Si responden, nos vamos a almorzar. Puede ser cualquier tema, ¿no? Sí, profe, pregunta nomás. Está bien. Cualquier tema. Profe. Violento nomás, profe. ¿Con qué vitamina se forma el NAD? ¿Cuál, profe? El NAD, NAD, ¿con qué vitamina? ¿Vitamina D? ¿Qué B? ¿Cuál de las B? 12. Niacina. ¿B3? La B3. B3. B3 llamada niacina. Muy bien. El NAD, no te olvides que es una coenzima que transporta protones. ¿Cuánto es el pH del agua? 7. O sea, ¿qué pH es? Neutro. ¿Cuál es la enzima que está en el glóbulo rojo y que convierte el ácido carbónico en ion bicarbonato? No me acuerdo. Anidrasa. Anidrasa carbónica. Anidrasa carbónica. En caso de hipoxia, ¿qué hormona libera el riñón? Eritropoyetina. ¿Dónde actúa? Eritropoyetina. ¿Dónde actúa? En el sistema óseo. En la médula ósea. Médula ósea roja. Correcto, en la médula ósea roja para liberar mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Y cómo se dice la falta de oxígeno en el cuerpo? ¿Cómo se dice? Hipoxia. Hipoxia. O sea, ya sabes por qué en la sierra la gente tiene más hemoglobina, por la hipoxia. Eso no te olvides. Segunda pregunta. ¿Qué hace un buffer? Regula el pH. ¿Cuándo se dice que una solución es ácida? Cuando está bajo de 7. Tiene más Bajo de Cuando tienen pH bajo de 7. Cuando tiene pH bajo, menos de 7. Cuando tiene un pH menos de 7. Señores, es ácida porque da protones y su pH es menor a 7. O sea, la primera respuesta es porque da protones y su pH es menor a 7. Eso no te olvides. Muy bien. Muy bien. Dime 2 componentes del caldo primitivo. Metano, amoníaco, agua, Agua. agua. En la teoría de Oparín, ¿qué organismos fueron los primeros? Procariotas. Bacterias. Bacterias. ¿Hace cuántos años? 3,6 eones. 3,5 eones. 5 eones. No te olvides que un eón es 1.000 millones de años, o sea, 3.500 millones de años.
Muy bien, chicos, muchas gracias. Hasta ahí nos quedamos. Chao, profe, Vayan a cuídese almorzar. mucho. Ok, profe, gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Hecho, profe. Gracias. Profe, cuídese. Hasta luego. Igualmente, Profe, Abdel. tengo hambre. Hasta mañana. Gracias, También profe. tengo hambre. Buena clase, profe, se me cuida. Igualmente para Cuídese, profe. Chao.